Crímenes imperfectos. Escondida entre las montañas, a 100 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, se encuentra Ventura, California. El 6 de mayo de 1996 comenzó como cualquier otro día para Sharry Daly, de 30 años, al dejar a sus 2 niños en el colegio. Pero aquella mañana se fue de compras antes de ir al trabajo. Sharry debía haber vuelto a casa a mediodía, pero nunca llegó. Emergencias, dígame. Mi mujer dejó a los niños en el colegio a las 8:30 de la mañana y no hemos vuelto a saber de ella. ¿Cómo se llama? Sharry Daly. La camioneta de Sharry apareció en el aparcamiento de una tienda local. Estaba abierta y dentro estaba su bolso y algunas cosas que había comprado en la tienda. Seguíamos intentando averiguar a dónde había ido. Pensábamos que podía haber ido a casa de algún pariente. O tal vez podría haberse ido con algunas amigas. No lo sabíamos. Los detectives preguntaron a los empleados de la tienda si habían visto alguna cosa sospechosa. Una guardia de seguridad recordó haber visto a Sharry en la tienda a primera hora de la mañana. Se detuvo y habló un momento con una amiga suya, que era jefa de seguridad de la tienda en cuestión. Y después se puso a hacer unas compras y pagó. Salió de la tienda y se dirigió hacia su camioneta. La cámara de vigilancia muestra que Sharry salió de la tienda a las 9:22 minutos de la mañana. Sharry es el alma de la familia y está desaparecida. Y después vamos a intentar dragar todo el fondo del río Ventura. Los amigos y la familia repartieron carteles por toda la comunidad. En la televisión y en la radio se pedía información a los ciudadanos. Un voluntario dice que es como cuando encontraron a otra mujer desaparecida en Ventura. Muchos conocían a Sharry Daly y a su marido Michael, puesto que ambos se habían criado en la zona. Él fue el primer novio que tuvo. Estaba tan enamorada de él que no tenía ojos para nadie más. Toda su vida giraba alrededor de Michael. Sharry y Michael llevaban 12 años casados y tenían 2 niños pequeños. Michael trabajaba como gerente de una tienda de alimentación. Más tarde se descubrió que la pareja había tenido problemas conyugales. Sabemos que para ella, él trataba de simular que quería rehacer su matrimonio. Pero sus actos no coincidían con la razón que él daba para volver a casa. ¿Por qué? Los amigos decían que Michael tenía una amante, una mujer con la que había trabajado y que había sido modelo, Diana Haun. No lo mantenía en secreto. Sus compañeros lo sabían. Todos los de su familia lo sabían. Y naturalmente, Sharry Daly también acabó por saberlo. Al día siguiente de la desaparición de Sharry, los investigadores decidieron interrogar a Diana Haun en su casa. Abrió la puerta muy ligera de ropa. Evidentemente salía de la cama y detrás de ella estaba Michael Daly en calzoncillos. Naturalmente, la policía sospechó. No me esperaba que un marido preocupado estuviera en casa de la amante mientras su mujer estaba desaparecida. Pronto surgió una testigo diciendo que había visto a Sharry Daly en el aparcamiento y que le pareció que estaba en apuros. A los pocos días de la desaparición de Sharry Daly, de 30 años, una testigo contó a la policía que había visto a Sharry en el aparcamiento de una tienda y que le pareció como si la estuvieran arrestando. Los testigos la vieron junto a la puerta de su camioneta y dijeron que al abrirla se le acercó una mujer. Sharry volvió la cabeza, habló un instante con ella, solo intercambiaron unas palabras y Sharry se puso de espaldas. La mujer le puso unas esposas a Sharry, la llevó hasta su coche y la hizo sentarse en el asiento de atrás tal y como haría un policía. La describieron como a una mujer blanca, con pantalones marrones, pelo rubio y gafas oscuras.
La descripción no coincidía con la de Diana Haun, que era la amante de Michael Daly. Haun era morena y no tenía un coche como el utilizado en la huida. El coche era de color pardo. Desde luego, no era un color que se viese mucho por la calle. Así que pensé que sería un coche de alquiler. El detective Bart y su compañero visitaron todas las agencias de alquiler de coches de la zona. Skip le preguntó a la empleada de la agencia si Michael Daly les había alquilado un coche. Ella lo consultó en el ordenador y no encontró el nombre de Michael Daly. Luego le preguntó, ¿y Diana Haun? La empleada lo buscó en el ordenador y sorprendida dijo, sí, Diana Haun alquiló un coche el 5 de mayo. El 5 de mayo fue el día anterior a la desaparición de Sarri. Nos miramos el uno al otro como diciendo, Diana Haun negó haber alquilado el coche y aseguró que la firma del contrato de alquiler no era la suya. Es más, ninguno de los empleados de la agencia pudo identificar a Haun como la persona que había alquilado el coche. El coche alquilado había sido devuelto recientemente. Lo miramos. Desde la ventanilla de atrás se podía ver una mancha de color marrón en la alfombrilla. Los científicos forenses analizaron las manchas marrones del asiento de atrás. La prueba de la fenoltaleína dio positivo. Es un agente químico que se vuelve rojo al contacto con la hemoglobina de la sangre. Parecía que en esa zona había habido un charco de sangre. Alguien sentado en el asiento de atrás se había inclinado hacia adelante y había sangrado, dando lugar a un charco de sangre en esa parte del suelo. Entonces los investigadores utilizaron el luminol en busca de sangre en el interior y en el maletero del coche que pudiera haber sido limpiada. Lo que nos dijeron los del laboratorio es que cuando rociaron el luminol en el interior del coche se iluminó todo como una vela, es decir, que había sangre en los paneles de las puertas, en el techo y en todas partes. Con las muestras de sangre de los padres de Sarri, los científicos llegaron a la conclusión de que la sangre encontrada en el coche de alquiler era la de Sarri Daly. Yo sabía que tenía que haber ocurrido algo muy grave, porque ella nunca dejaba a sus hijos. Ella jamás habría abandonado a sus hijos por su propia voluntad. Y los científicos encontraron algo más. En el asiento de atrás del coche había 5 largos fragmentos de lo que parecía ser cabello humano. Cuando los examiné bajo el microscopio, descubrí que no eran cabellos humanos. El espectrómetro de infrarrojos identificó la estructura molecular de los fragmentos. No como pelo humano, sino como el tipo de fibra que suele utilizarse para hacer pelucas. ¿Sería posible que la mujer que secuestró a Sarri Daly estuviera disfrazada o no fuera una mujer? «25 días después de haber desaparecido Sarri Daly en el aparcamiento de unos almacenes, unos voluntarios encontraron algunos huesos cerca de una carretera perdida, a unos 5 kilómetros del lugar del secuestro de Sarri. Llamaron hacia las 5:30 de la tarde de un sábado. Queremos decírselo antes de las noticias de las 6 porque va a salir en las noticias que hemos encontrado los restos de una mujer. Christine, que era amiga de Sarri. Christine ha identificado la ropa como la de Sarri. La policía ya había localizado la ficha dental de Sarri Daly para comprobar la identidad del cadáver. La correlación entre las radiografías dentales en aquel momento me pareció suficiente para decirles a los investigadores que, aunque yo no hiciera una radiografía de los restos, sin duda eran los de Sarri Daly. Y los científicos también pudieron determinar la causa de la muerte. Los expertos forenses del laboratorio pudieron localizar las diferentes puñaladas, los diferentes desgarros en la camisa de Sarri, indicando que sufrió múltiples puñaladas. De hecho, más de las que había en los huesos. Sarri había sido víctima de un ataque brutal. En la zona derecha de la mandíbula había un trozo de metal incrustado en el hueso, que fue extraído por uno de los expertos forenses de nuestro laboratorio, Gene Roberts.
Roberts analizó el fragmento de metal utilizando un microscopio electrónico que produjo una imagen tridimensional que pudo identificar. Después de haberlo estudiado bajo el microscopio, llegamos a la conclusión de que se trataba de la hoja dentada de un cuchillo, en realidad de la punta de uno de los dientes de la hoja. El marido de Sarri era uno de los dos sospechosos del asesinato. Declaró que a la hora del secuestro de Sarri él se encontraba en el trabajo. Todo apuntaba a Diana. Sabíamos que Michael estaba en el trabajo, de modo que su coartada le descartaba como el asesino. La amante de Michael, Diana Haun, era la otra sospechosa. El coche utilizado en el secuestro de Sarri Daly había sido alquilado por alguien que firmó con el nombre de Diana Haun. Haun negó que esa fuera su firma e insistió en que otra persona había alquilado el coche falsificando su firma. Jack Harris es un grafólogo forense especializado en el análisis de firmas. Si alguien quiere falsificar una firma, intenta hacer que se parezca a la del carnet de conducir. Pero esa firma era visiblemente diferente. Las mayúsculas en la firma del contrato de alquiler eran notablemente distintas a la firma de Diana Haun, y las letras tenían una inclinación diferente. Es una forma muy corriente de falsificar una firma. En la firma que había en el contrato de alquiler del coche, las letras eran muy pequeñas y después se iban hacia la derecha. Harris comparó la firma del contrato de alquiler del coche con la firma que Diana Haun había utilizado 10 años antes. Y Harris se encontró con una sorpresa en esas firmas. La firma que Diana Haun utilizaba una década antes era extraordinariamente similar a la del contrato de alquiler del coche. Está claro que poco a poco fue inclinando las letras hacia la derecha y su firma había cambiado. Yo dije que, en mi opinión, ella era quien había firmado el contrato del alquiler del coche. Harris estaba convencido de que al firmar el contrato de alquiler, Haun pensó que estaba falsificando la firma, pero que, inconscientemente, volvió a usar el estilo que había tenido años antes. Y los investigadores encontraron más pruebas forenses. Una señora que trabajaba en una tienda de pelucas de Oxnard reconoció a Diana Haun como la persona que le había comprado una peluca poco antes del secuestro de Sarri. Haun pagó la peluca con un cheque. Los detectives investigaron el historial de Haun y descubrieron que había emitido otros cheques poco antes de la desaparición de Sarri. Curiosamente, los cheques estaban firmados con tinta verde. No mucha gente lleva un bolígrafo verde en el bolsillo. Pero cuando Diana fue arrestada, encontraron un bolígrafo verde en su bolsillo. Los detectives enviaron los cheques y el bolígrafo verde a un experto forense especializado en el análisis de tinta. La primera prueba que realizo no es destructiva, consiste en evaluar la fórmula de la tinta. No el bolígrafo, sino la fórmula de la tinta. La técnica más común que se utiliza en las comparaciones de tintas es el comparador videoespectral. Este instrumento evalúa las tintas de la franja visible ultravioleta del espectro. La teoría es que si se trata de la misma tinta, reaccionará igual en cualquier circunstancia. Los infrarrojos pueden desvelar si dos muestras de tinta son iguales o diferentes. El comparador videoespectral demostró que la tinta de los cheques tenía la misma fórmula que la del bolígrafo hallado en el bolsillo de Diana Haun. Y el talonario de Diana Haun reveló que ésta había realizado algunas compras poco corrientes. Basándose en a quién se habían emitido los cheques, los detectives siguieron la pista, fueron a otros almacenes y descubrieron que Diana Haun había comprado un hacha, gas para encendedores, cerillas, gafas negras y varios artículos que normalmente se utilizarían para un secuestro. Diana Haun fue detenida y acusada del asesinato de Sarri Daly. La cuestión era si Michael Daly estaría implicado. Era un ser humano repugnante, despreciable, narcisista, egoísta, sociópata y absolutamente carente de conciencia.
Los testigos dijeron a la policía que vieron a una mujer rubia secuestrando a Shari Daly en el aparcamiento de unos almacenes. La principal sospechosa, Diana Haun, era morena. Al registrar su casa, los investigadores descubrieron que Haun era una experta en disfraces. Cuando procedimos a registrar su casa, encontramos toda clase de fotografías de ella con ropa, maquillaje y peinados diferentes posando para una agencia de modelos. Preguntamos a la madre de Diana si podía reconocer a su hija en alguna de esas fotos y dijo que no, que esa no era su hija. Y en el registro de llamadas telefónicas se descubrió algo curioso. Diana y Michael hablaron por teléfono en numerosas ocasiones antes y después del secuestro. Basándose en las llamadas telefónicas y en las pruebas forenses, los fiscales dijeron que Diana Haun había alquilado el coche a su propio nombre, porque las empresas de alquileres exigen un carné de conducir en vigor. Para ocultar su identidad, Haun intentó falsificar su propia firma, una falsificación que los expertos forenses detectaron. Haun siguió a Shari Daly hasta el aparcamiento de los grandes almacenes. Haun llevaba una peluca rubia y gafas negras para enmascarar su identidad. Cuando Shari salió de los almacenes, posiblemente Haun fingió ser una agente de policía porque los testigos dijeron que había esposado a Shari y la había hecho sentarse en el asiento de atrás. En algún momento, Shari, inevitablemente, debió reconocer a Diana y comprendió que su marido y su amante la iban a matar. Las pruebas forenses demostraron que Diana mató a Shari en el asiento de atrás del coche alquilado. Arrojó su cuerpo en un barranco, metió las armas homicidas en el maletero y se fue a la Marina de Ventura. Allí se quitó la ropa ensangrentada y llamó a Michael desde un teléfono público para decirle que ya la había matado. Desde allí, Haun fue a un lavacoches e intentó limpiar la sangre del asiento de atrás y del maletero. Pero no lo consiguió. El luminol, la fenoltaleína y el análisis de ADN confirmaron que Shari Daly fue brutalmente agredida en el coche alquilado por Haun. Las 5 fibras de peluca confirmaron el disfraz. Los análisis de escritura y de tinta también revelaron la autenticidad de la firma de Haun en los cheques que dio para comprar la peluca y el hacha. Hay que ser un maníaco. Hay que ser verdaderamente malo. Hay que ser profundamente perverso para poder hacer lo que le hizo a Shari Daly y dejar a esos 2 niños pequeños sin madre. Las llamadas telefónicas que Haun le hizo a Michael Daly antes y después del crimen fueron prueba de su complicidad. La noche en la que detuvimos a Michael, registramos su casa y en la cama en la que él y su mujer habían dormido, había una almohada muy grande, de esas que se pueden comprar con la fotografía de alguien serigrafiada. Pues imaginen qué cara era la que había en la almohada. La de Diana Haun. Y esa almohada había estado allí en vida de Shari. Sigo estando dolida por la traición. Yo creo que nos traicionó a nosotros y traicionó a Shari de la peor manera posible, aprovechándose de que ella le amara. Nosotros, el jurado, por el poder que se nos ha otorgado, declaramos a Michael Daly culpable. Diana Haun y Michael Daly fueron declarados culpables de homicidio en primer grado y condenados a cadena perpetua. Mi formación religiosa me dice que debería perdonarle. Por desgracia, Dios tendrá que perdonarme a mí por no ser capaz de concederle mi perdón. ¿Puede usted describirnos cómo era la relación entre Shari y Diana? Nada buena. Se odiaban mutuamente. Se peleaban por mí. Era muy egocéntrico. Se quedó allí sentado y me dijo, no puedo evitar que me amen 2 mujeres. No es culpa mía que se hayan enamorado de mí 2 mujeres. Solo pensaba en sí mismo. Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo desde el principio. Lo malo es que era
Un estúpido. Una cosa que nunca olvidaré sobre este caso es lo que dijo Kenges cuando Sherry y Michael se casaron. Que yo entré en la iglesia con Sherry, la dejé allí y entregué a mi hija a ese hombre, que era el hombre que iba a matar a mi hija. Eso es algo que se ha quedado grabado en mi mente y que jamás olvidaré. La ciencia forense en este caso fue vital. El análisis de la firma que usó Diana Haun para comprar los objetos para asesinar a Sherry fue decisivo. Si no hubiera encontrado sangre de Sherry Daly en el coche que alquiló Diana Haun, no sé cómo habríamos podido resolver el caso.